estar en tu casa. Te agradecemos, Señor, que puedas estar aquí, compartir y saludarnos. Y te pedimos, Señor, en este momento que estemos puestos para escuchar la palabra. Y te pedimos, Señor, que podamos ponerla en práctica y que sigas bendiciendo la vida y el ministerio de nuestro pastor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares y quisiera darles lugar, termine el tiempo para que salgan los pequeños al culto infantil, que salgan al culto infantil. Ellos tienen un tiempo donde ellos estudian de la palabra de Dios. Sigamos orando, hermanos, por todos aquellos que están enfermos. Saben que en este tiempo el dengue también está haciendo ahí su parte, ¿verdad? Pero estemos orando y también, hermanos, pues hay que cuidarnos. Cuídense de los moscos. Sigamos las instrucciones que nos dan, ¿verdad? Acerca del agua y encharcada y todo esto. Doy gracias al Señor, hermanos, porque podemos ir a su palabra y podemos estar juntos y podemos ir a ella. Cuando estudiamos la Biblia, hermanos, es algo maravilloso. Y de pronto podemos encontrar en la Escritura pasajes. Bueno, sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero hay pasajes que son como muy marcados, ¿no? Que se nos quedan muy marcados. Por ejemplo, por mencionar algunos, Génesis 3, por ejemplo, ¿no? Tal vez estos pasajes solo los mencionamos y ya sabemos de lo que hablan, ¿no? Génesis 3, Génesis 22, ¿sí? ¿Saben lo que más o menos? Y si ahorita los voy a buscar llegando. Génesis 22, ¿de qué trata esos pasajes? Pero son como claves, ¿no? Por ejemplo, Juan 3, ¿verdad? Es otro pasaje así como, sabemos de lo que habla, ¿no? Mateo capítulo 5, 6 y 7, ¿sí? ¿Sí viene a su mente? Pero son pasajes que conocemos o que debiéramos conocer, porque son como estos pasajes que encierran muchas cosas ahí. Hoy vamos a ver un pasaje que habla de esto también, que nos menciona. Yo creo que este debería ser uno de los pasajes que deberíamos tener a la mano. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 es uno de estos pasajes, hermanos, que necesitamos entender y que necesitamos entender bien por la importancia que muestra. En Hechos 15, hermanos, después de leerlo, de conocer ese pasaje, nosotros vamos a poder decir: Señor, gracias porque ese pasaje está allí, porque este pasaje está allí. El capítulo nos provee dirección. Este capítulo nos provee seguridad. Este capítulo necesitamos entenderlo y necesitamos recordarlo continuamente, ¿verdad? Continuamente. Este capítulo va a poner, cada vez que leamos esta verdad de la cual la Escritura nos habla en su totalidad. ¿Cuál es esta verdad, hermanos? Y ese es el título del mensaje en esta hora. Recuerda, así es parte del mensaje, es el título. Recuerda, Cristo es suficiente. Este es el centro de este pasaje. Es recordar que Cristo es, ¿qué, hermanos? Suficiente. Cristo es suficiente. La obra de Cristo en la cruz está completa, no le falta nada. No necesitamos añadir más, no necesitamos ponerle nada. No se trata del evangelio de Cristo más lo que quiera, ¿verdad que no? No se trata de la obra de Cristo más un poquito de las mías. No se trata de eso.
no se trata de obras, se trata ¿de qué? De fe. No se trata de obras, se trata de fe que produce obras. Se trata de fe que produce obras. Efesios 2:8 lo conocemos todos, pero lo vamos a leer todo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice 9, para que nadie se gloríe. Wow, es esta verdad que encierra este pasaje, pero no solamente el pasaje, sino el acontecimiento de Hechos 15. Hermano, debe quedar marcado en nuestra vida, porque era necesario que esto pasara para que quedara ahí. El capítulo 15, hermanos, nos afirmará esa verdad de una manera muy clara, porque aún el día de hoy, a muchos años de que nuestro Señor Jesucristo vino, a muchos años de que el Evangelio ha sido predicado, aún se sigue distorsionando y predicando que lo que Cristo hizo está bien, pero que necesitamos siempre ponerle unas gotitas de, una ramita de, como si la obra de Cristo no estuviera completa. Y esta es la inquietud que había en este momento. Mucha gente dice, Jesucristo está bien, sí, pero hay que guardar el sábado. Jesucristo sí, pero hay que guardar la ley. Jesucristo sí, pero hay que hacer tal o cual cosa para salvación. Y esto, hermanos, por eso tenemos que recordarlo, y Hechos 15 está ahí para recordarlo. Cada vez que nos estemos alejando, cada vez que nos estemos desviando, necesitamos recordar. ¿Por qué está Hechos 15 allí? Para recordarnos que aunque hay inquietudes entre la iglesia, que aunque hay información que mina a la iglesia, es que ¿quién puede ser salvo solamente porque sí? No, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y al final a Jesucristo lo dejamos como algo incompleto. Es Jesucristo, hermanos, y se acabó. Es la fe en Jesucristo y no más. La obra está completa en Cristo. Vamos a ir a Hechos capítulo 15 y vamos a leer esta porción. Vamos a la mitad del libro. Hechos tiene 29. ¿O cuántos capítulos? ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? Entonces nosotros somos el capítulo 29, ¿no? Nosotros somos el capítulo 29, entonces, porque la iglesia continúa, ¿no? Estamos a la mitad de este hermoso libro histórico, pero que nos muestra los hechos, dice, de los apóstoles, pero los hechos del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Una iglesia que comenzó, hermanos, con 12, 120, 3,000, 5,000, muchos más se añadían, más llegaban, no cabían, creció en Jerusalén, se extendió hasta Judea, Samaria, y ahora está llegando a otros lugares más. Cuando se realiza este primer viaje misionero que vimos la semana pasada, llega a toda esta zona de Galacia. Galacia no era un lugar o una ciudad específica, era toda una zona. Cuando leemos la carta a los Gálatas, está escrita para todos estos hermanos, y el Evangelio se sigue extendiendo, el Evangelio sigue creciendo. Y culminábamos la semana pasada en Hechos 14, cómo regresa Pablo y Bernabé de este viaje misionero y llegan a la iglesia y les cuentan lo que el Señor ha hecho. Pero esto nos deja claro algo, hermanos. Aún cuando la iglesia esté creciendo, estaba Jerusalén, luego se inició una iglesia en Antioquía de Siria, y esa iglesia de Antioquía es una iglesia muy parecida a la nuestra, porque había muchos gentiles. Estaba
llena de gentiles, había también judíos, entonces había de pronto ahí algunas cosas que no se ponían de acuerdo. Pero vean, vamos a ir al versículo 1 y vamos a ir meditando en algunas cosas aquí muy importantes. Entonces, dice el verso 1, algunos que venían de Judea. ¿En dónde? En Antioquía. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Enseñaban a los hermanos. Después de que el Señor Jesús vino, después de que la iglesia creció, después de que se predicó el Evangelio, Jerusalén, Judea, Samaria, todos los gentiles, el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio y predica el Evangelio. Y yo les mencionaba el mensaje de Esteban, o los mensajes de Pedro, del apóstol Pablo, son muy parecidos. Todos nos hablan de esta gracia, todos nos hablan de este perdón, todos nos hablan de la paciencia de Dios. Y este es el mensaje. Lo que estaban enseñando es, lo leemos juntos, dice: si no circuncidáis, que dice el verso 1, Hechos 15:1, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés. ¿Qué enseñanza es esta? ¿Esta enseñanza aún se sigue dando? Sí. ¿Esta enseñanza sigue proliferando en muchos lugares? Sí. Si tú no cumples, si tú no haces, si tú no pones, si tú no das, si tú no vienes, si tú no puedes ser salvo. Y lo que esta enseñanza hace es que pone a Jesucristo totalmente relegado de la salvación. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario entonces no tiene mucho sentido, porque entonces aquí está el que va a terminar lo que Cristo empezó. Porque entonces aquí estoy yo, que voy a hacer algo para poder completar lo que a Cristo les falta. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ahora, hermanos, no es un tema menor. No es un tema menor. Hay cosas por las que tú y yo discutimos y hasta alegamos. Y la verdad son temas insignificantes. Hay cosas por las que nosotros nos ponemos a discutir algo, a defender nuestra postura, pero muchos de ellos son temas menores. Este no es un tema menor. Este es el tema principal. Este es el tema central de la Biblia. ¿Cuál es? La salvación del hombre. La salvación del hombre. Este no es un tema ahí como que no queriendo la cosa, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. No, vean en qué sucede después. ¿Por qué digo que no es un tema menor? Versículo 2. ¿Cómo reacciona en este caso Pablo y Bernabé? Como Pablo y Bernabé tuviesen ¿qué? Una discusión y contienda, dice, no pequeña con ellos. ¿Cuáles son nuestras contiendas, hermanos? ¿Cuáles son nuestras contiendas? ¿La salvación? ¿O es una forma de algo? ¿Una banca, una silla? ¿El tiempo? ¿Cuáles son nuestras discusiones? Como si el poder de la salvación estuviera en la circuncisión, que le dicen, si no se circuncidan no pueden ser salvos. ¿Has oído esto? ¿Tú has oído eso? Imagínense a Pablo y a Bernabé, que venían llegando del primer viaje misionero, ¿y qué predicaban? Lo que Dios hacía. ¿Qué predicaban? La salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y de pronto regresan a la iglesia y se dan cuenta que en la iglesia ahora están enseñando que la salvación tiene que ver a través de la circuncisión. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Este no es un tema periférico, este es un tema central. Hay cosas, hermanos, por las que no vale la pena contender. Hay cosas por las que no vale la pena desgastarnos y contender y ponernos. No. Pero hay algo que sí vale la pena. Cuando hablamos de la salvación es otra cosa. Judas, el versículo 3. En Judas, no pierdan Hechos 15, pero en Judas, antes de Apocalipsis, el verso 3,
el apóstol escribe así: amados, ¿qué dice? Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra ¿qué? Común salvación. Y vean lo que escribe: me ha sido necesario escribiros, exhortarnos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a nosotros. No se trata de pelear, no se trata de enemistarnos, se trata de argumentar lo que la palabra del Señor enseña. Cuando una enseñanza viene, contamina. Oh, no, nadie puede ser salvo, solamente que ¿cuál es la circuncisión moderna? Si tú das tanto, entonces posiblemente. La salvación a través de indulgencias, la salvación a través de pagar, la salvación a través de hacer ritos. Se trata de argumentar. Hermanos, la gracia produce gozo. La gracia produce que nosotros digamos lo que Dios ha hecho. Fíjense bien. La gracia produce que nosotros hablemos de lo que Dios ha hecho. La gracia produce gozo. Las obras producen orgullo. Y las obras producen que nosotros hablemos lo que nosotros hemos hecho. ¿Cuál es la diferencia? Las obras me producen que yo hable de mí, de lo que yo hago, de lo que yo hice y de lo que yo voy a hacer. Pero la gracia nos produce hablar de lo que Cristo ha hecho, de lo que Él ha hecho. Tres cosas aquí: la ley y las obras. Hermanos, como número uno, la ley y las obras no se van a satisfacer jamás, jamás. Vean el verso 1 otra vez. ¿Cuál es la enseñanza errónea que estaban poniendo? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No puedes ser salvo. Pero vean ahora en el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: ¿es necesario qué? Circuncidarlos y qué más, y mandarles que guarden. ¿Se dan cuenta? Ya hice esto, ¿qué? Ahora tienes que hacer esto. Algunos enseñan todavía: para ser salvo tienes que conocer a Cristo, arrepentirte de tus pecados. Ok, tener tu fe en Cristo, sí, ya lo puse. Ok, ahora bautizate. Ahora tienes que hacer, ahora tienes para salvación. Para salvación. La ley nunca va a estar satisfecha, siempre va a demandar más y más y más. Y seguramente si siguiéramos argumentando otras cosas, habría una tercera, una cuarta, una quinta más, porque la ley siempre va a pedir más. Porque la ley es así. Porque el ministerio de la ley no es salvación. El ministerio de la ley es llevarnos a Cristo. Pero ella no produce salvación. Los que se centran en la ley y en las obras no pueden hablar de lo que Jesús ha hecho. Siempre van a estar hablando de lo que ellos hacen. Siempre van a estar hablando de lo que ellos hacen. Y al final siempre se va a tratar de lo que yo estoy ganando para mí, no de lo que Cristo ganó para mí. Abundan en este tiempo este tipo de personas. Pero ven en el verso 3, y mi pregunta es: ¿quién está hablando allí? Y yo quiero hacer un llamado muy fuerte aquí. ¿Quién está hablando aquí? Vean lo que dice aquí: ellos, pues, ¿qué dice? Habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Y dice: y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Por qué? Porque estaban hablando de la obra de Cristo en la vida de los gentiles. Por eso causaba gozo. Pero el verso 4 dice: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. ¿Y qué está hablando Pablo y Bernabé? Las cosas que Dios había hecho con él. Porque eso hace la gracia, hablar de lo que Dios ha hecho. El verso 5:
pero algunos de la secta de los fariseos. Fíjense esta última parte. Algunos de la ¿qué? Secta de los fariseos, ¿qué? ¿Cómo está eso? A ver, eran de la secta de los fariseos que habían creído. Como que es una vida que hay una mezcla, ¿no? O que intenta poner una mezcla. Porque aún ellos que han creído, aún siguen guardando y aún siguen teniendo en su corazón que parece que no han dejado sus costumbres, parece que no han dejado su confianza, parece que no han entendido. Porque lo que ellos hacen es, se levantan y dicen que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y usan la palabra necesario. Y otra vez están hablando lo que dice el verso 1, para salvación. Si no lo hacen, no pueden ser. Muchas veces venimos a Cristo, confiamos en Cristo, le entregamos nuestra vida y decimos lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, pero todavía sigo pensando y sigo creyendo que hay algo que yo tengo que hacer. Algo que yo tengo que hacer. Soy cristiano, pero fariseo. Sigo a Cristo, pero sigo confiando en mis obras. He decidido seguir a Cristo, pero sé que aún me faltan muchas cosas por hacer para poder obtener la salvación. Era el caso de estas personas. Ahora, vamos a continuar en el versículo 6, porque yo quiero recalcar aquí algo. ¿Qué hace la iglesia? Bueno, Pablo y Bernabé dice que ellos fueron encaminados para ir a Jerusalén, para estar allá con los hermanos, y fueron recibidos por la iglesia porque van a tratar un tema que no es mínimo, porque van a tratar un tema que es de gran importancia, como es la salvación. Y vean, dice el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer ese asunto. Le están dando una importancia la que se merece. Se reúnen los ancianos, personas maduras, personas que conocen la Escritura, pero también ¿quiénes? Los apóstoles, personas que han estado con Jesucristo, y se reúnen para una cosa, para conocer el asunto y para discutir un asunto de suma importancia. Esto me hace descansar a mí porque, ¿saben? Este tema ya se discutió y ya se llegó a una resolución. Se reúnen, discuten, y dice en el verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo. Así que entonces yo puedo entender, ellos le dan importancia al tema, hermanos. La salvación no es un tema menor. Todos creemos en Dios y perfecto, no es un tema menor. La salvación es un tema para ser explicado, y la salvación es un tema para ser creído, y la salvación es un tema para ser defendido. Se le da importancia. Fueron personas maduras las que hablaron, pero también no fueron 5 minutos los que hablaron del tema. ¿Qué dice ahí el pasaje? Y después dice de mucha discusión, los ancianos, los apóstoles, aquellos que estuvieron con Jesús, aquellos que caminaron, aquellos que recibieron la enseñanza de primera mano, aquellos que estaban ahí con Él, están discutiendo este tema. No fueron 5 minutitos. Dice después que hubo mucha discusión, no lo tomaron a la ligera. No es asunto que a alguien se le ocurrió, no es una decisión apresurada, fue algo meditado, fue algo discutido con las personas correctas y se tomó una decisión bajo esos términos. Por eso decía, ya no hay razón de discutirlo, ya lo discutieron ellos y llegaron a una conclusión. Ahora,
Comienza el apóstol Pedro a hablar, pero imagínense, el apóstol Pablo llega a Jerusalén y luego dicen, bueno, ya están discutiendo y de pronto se para Pedro, ¿no? Y va a hablar Pedro. Y Pablo puede decir, órale, ¿qué va a decir Pedro? ¿Saben por qué dice eso? Porque antes Pedro había estado en Antioquía y algo había pasado en relación a este tema. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Cuando Pedro llega a Antioquía, vean lo que sucede. Recuerden que Antioquía es esta iglesia donde hay gentiles. Jerusalén es una iglesia pues de judíos mayormente. Dice verso 11, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está escribiendo el apóstol Pablo. Dice, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo era pues el pastor, digamos, en Jerusalén. Dice, comía con los gentiles. ¿Quién comía? Pedro. Pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de la circuncisión. Imagínense a Pedro, se para y Pablo diciendo, voy a hablar a Pedro. Pero vean lo que sigue diciendo aquí. Verso 13, y en su simulación, y le llama simulación, participaban también los otros judíos, o sea, todos los demás estaban compartiendo lo que Pedro hacía, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice el apóstol Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad de qué? Del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, o sea, no se lo llevó a escondiditas, él habló delante de todos. Dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Así que imagínense, ahora Pablo está en Jerusalén, decían el gallinero de Pedro, ahora está allá y ándale, vamos a tocar este tema. ¿Qué va a decir Pedro? Cuando pensamos en el apóstol Pedro decimos, wow, este gran apóstol del Señor Jesús. Pero vean lo que el apóstol Pedro dice. Volvamos a Hechos. Y comienza, vamos a escuchar hablar a Pedro, vamos a escuchar hablar a Jacobo y vamos a estar escuchando hablar a Pablo y a Bernabé. Voy a ir leyendo para concluir aquí. Hechos capítulo 15. Dice ahí en el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y luego dice, de igual modo que. ¿Qué es lo que dice? Y ya, Pablo ya descansa, ¿no? Dice, creo que sí entendió Pedro. Creo que Pedro entendió de lo que se trataba. Aun cuando él estaba en un momento viviendo esa simulación, Pablo le llama la atención, dice, ahora estoy en Jerusalén, a ver cómo me va. Pero Pedro ha entendido. ¿Qué es lo que dice Pedro? Yo quiero resumir solamente aquí. Una de las cosas que dice Pedro es, a ver, hermanos, Dios escogió a los gentiles. Y de ahí dice, ¿cómo? Dios los escogió. Número 2, Dios les puso el Espíritu Santo. Dios les dio el Espíritu Santo a ellos. Y otra cosa es, Dios no hizo ninguna diferencia con ellos. Él concluye en los versículos 10 y 11. La primera conclusión está en el verso 10. Y en pocas palabras, cuando dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? ¿Qué dice?
que ni nuestros padres ni nosotros, dice, hemos podido llevar. Lo que le dice es, la ley, ¿quién la puede cumplir? Nadie, ni nuestros padres, ni nosotros. Y ahora, nosotros, ustedes quieren que los hermanos la cumplan. Lo que está diciendo Pedro aquí es como una conclusión: nadie puede cumplir la ley. Y la segunda conclusión de Pedro está en el versículo 11. ¿Cuál es? Que seremos salvos. ¿Por qué? Por gracia, ¿verdad? Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Pero vean lo que les dice a los judíos: nosotros vamos a ser salvos de la misma forma que ellos, que los gentiles, y vamos a ser salvos por gracia. Hermanos, este pasaje está aquí, Hechos 15 está aquí para recordarnos, aunque la iglesia tenga ¿cuántos años? 10, 20, 30 años. Cumpliremos 41 años en noviembre. Recordarnos una y otra vez, la salvación es por gracia, no es por obras. Ya está discutido, ya lo hablaron los apóstoles, ya lo hablaron los ancianos. Aún todavía estaba muy reciente la ida del Señor Jesucristo y estaban discutiendo estos temas porque se estaba contaminando. Por gracia sois salvos. Y de la misma manera unos que otros, no es por obras, no es por circuncisión, no es por dinero, no es por ofrenda, no es porque hagas, no es porque tengas, no es porque seas capaz. Es la salvación solamente por gracia. Parece que aquí en el versículo 12 hay un interludio, y es un interludio porque dice el verso 12, después de que Pedro se levanta, después de mucha discusión y pone las cosas en claro, y hasta Pablo dice: órale, sí entendió Pedro. Después dice el verso 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Y nada más es un resumen de lo que oyeron. Quiero que leamos este verso 12. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. La gracia habla de lo que Dios ha hecho. La ley, las obras, hablan de qué? De lo que nosotros estamos haciendo, queremos hacer, o debemos hacer, o estamos haciendo. Y este interludio, después de que Pedro se termina de hablar, poniendo bien en claro que nadie puede guardar la ley porque es imposible, pero que la salvación es por gracia, Pablo y Bernabé hablan de las maravillas que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho, y lo vamos a ver más adelante haciendo lo mismo. Ahora viene el pastor de Jerusalén, versículo 13: y cuando ellos callaban, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, y otra vez, ¿verdad? Otra vez. Varones hermanos. ¿Qué dicen? Oídme, dice él ahí. Varones hermanos, oídme. Simón, y usa el nombre el nombre judío de Pedro. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su, y ahora le llama Jacobo a los gentiles, que les dice que son el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Y los judíos dicen: ¿cómo? ¿Qué estás diciendo, Jacobo? Pueblo de Dios. Para tomar pueblo de ellos, pueblo para su nombre. Y con esto, dice, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿Qué dice Jacobo? Estoy de acuerdo con Pedro, ¿no? Estoy de acuerdo, yo creo lo que Pedro está diciendo. Dios trabajó en los gentiles no por obras, sino por la gracia, por el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para hacerse un pueblo para su nombre. Y dice no solamente que está de acuerdo con Pedro, sino Jacobo dice: y en esto, ¿qué dice? En lo que yo estoy de acuerdo con Pedro, y con esto, dice, concuerdan las palabras de los profetas
como está escrito. Miren, hermanos, vuelvo a decir lo mismo. Este es un tema que se discutió, donde se tenía que discutir, donde se tenía que hablar. Para muchos que siguen hablando y predicando que a través de las obras, si tú no haces buenas obras, si tú no tienes buenas obras, no puedes ser salvo. El mensaje es claro y completo. No se trata de obras, sino de la fe en Jesús. Dice que concuerdan las palabras del profeta. Los gentiles son pueblo de Dios. Concuerdan las palabras de los profetas con lo que Pedro acaba de hablar. Y el apóstol Pablo lo habla de una manera tan clara en Romanos capítulo 11. No vamos a leerlo, pero Romanos capítulo 11 habla de todo esto. Pero dice entonces Jacobo, concuerdan, y menciona ahí al profeta Amós. Después de esto volveré y verificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, dice, busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¡Wow! Sobre todos los hombres, que todos busquen al Señor, y que todos los gentiles también. Bueno, no se trataba de añadirle más, no se trataba de que ahora los gentiles se hicieran judaizantes y que por las obras pudieran ser salvos. Dijo Pedro, nosotros seremos salvos de la misma manera que ellos. ¿Cómo? Por gracia. Por gracia. Solamente por gracia. Jacobo hace una conclusión, por lo cual yo juzgo. ¿Qué dice? Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Aquellos que están viniendo a Dios, aquellos que a través de Cristo están encontrando salvación, dice que no se les inquiete. En otras palabras, que dejen de fastidiarnos, que dejen de estarle poniendo cargas, que dejen de estar diciendo que lo que Cristo hizo no es suficiente, que no se les inquiete, y hacen una resolución, que no se les inquiete a los gentiles. Y veamos los versículos 20, bueno, leímos 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y yo pregunto, Jacobo estaba diciendo que para ser salvos tenían que dejar de hacer esto. Está diciendo, espérate, vamos a cambiar la circuncisión y vamos a ponerle esto. No, Jacobo no está hablando de eso. Cuando él está hablando acerca de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, de todo esto que había en su mundo, en su cultura, lo que ellos hacían, les está diciendo que se aparten. Pero tiene, hermanos, más que ver. Ahorita hay un pasaje aquí adelante que nos habla de esto. Tiene que ver con la convivencia que había en la iglesia de Antioquía. En la iglesia había judíos y en la iglesia había gentiles. Imagínense, ¿no? En los convivios, ¿no? Los gentiles acá con sus carnitas y su torta ahogada, y los judíos así de que no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que estas personas vengan y estén contaminando. ¿Cómo es posible? Si a nosotros nos enseñaron todo eso. ¿Dónde trata este asunto del apóstol Pablo? Primero a los Corintios capítulo 8. Léanlo en su casa. Primero a los Corintios 8. Cuando dice, nosotros sabemos que un ídolo, ¿qué dice Pablo? No es nada. No es nada. Vamos a leerlo por tiempo. Capítulo 8, verso 1 de 1 a los Corintios. Y Pablo lo habla de esta manera. No está diciendo Jacobo, no, porque no se circunciden, pero que ahora no hagan esto. No. A veces, hermanos, lo que el Señor nos pide que dejemos tiene que ver con que tengamos comunión.
dice el verso 1 del capítulo 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, ¿de qué está hablando allí? Del amor, de la comunión, cómo podemos ser llevaderos. Por eso decía, a veces discutimos de cosas, ¿no? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas, o sea, de alimentos, comida, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, dice, nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él un Señor y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero vean el verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Leamos el verso 9, hermano, dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para vosotros. Y no voy a leer lo demás, pero el verso 13, cómo concluye ahí el apóstol Pablo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice Pablo? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Yo espero que no sea tropiezo a ustedes. Está hablando de la relación que debe haber, de la comunión que debe haber. Dice Jacobo, ¿saben qué? No se les inquiete, no tienen que hacer nada más para ser salvos. La fe en Jesucristo es suficiente, son salvos por gracia. ¿Les van a seguir enseñando de la ley? Claro que sí, dice el verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos, en Hechos 15, porque Moisés desde tiempos antiguos en cada ciudad, ¿quién lo predique? Tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, cuando Jacobo dice esto, el verso 22 me muestra, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Quién más estaba ahí? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Qué bonito, ¿no? Qué bonita relación Jerusalén y Antioquía. Iglesias bien diferentes, pero se reúnen para ponerse de acuerdo. Se reúnen para hablar de algún tema muy importante, que es la salvación. Les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. Qué bonito es cuando tenemos esa comunión con nuestras iglesias. Y les mandan a unos varones ahí que iban a acompañar a Bernabé y a Pablo. Y dice ahí en el verso 22 que enviaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones que principales de entre los hermanos. Y dice que decidieron enviar a estos dos hermanos y escribir por conducto de ellos. Y aquí viene la carta. Escribieron una carta muy bonita. Vamos a leer la carta. Ya es lo último. ¿Qué decía la carta? ¿O qué iba a decir la carta? ¿O qué estaban escribiendo ahí? Dice: los apóstoles y los ancianos, es el verso 23. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludos pues, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, fíjense bien lo que dice, a los cuales nosotros no los mandamos, ¿verdad? Nosotros no les dimos orden, os han inquietado con palabras. Y esto es lo que se hace cuando se pone una carga para la salvación, es inquietar. Dice: estos han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien,
carta, la bonita carta. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, y eso también es maravilloso, hermanos, que un grupo de personas, toda la iglesia, se pongan de acuerdo. Por cierto, el sábado tenemos sesión de negocios, y yo espero que nos pongamos de acuerdo. Se ponen de acuerdo, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien. Y esta es la clave del ponernos de acuerdo. ¿Cuál es? El Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ¿qué? Ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien haréis. No dice, si haces esto vas a ser salvo. Les llama hermanos, llama a la iglesia que está en Antioquía. ¿Por qué? Porque ellos dan por hecho que ellos se han recibido a Cristo, se han confiado en Cristo. ¿Necesitaban crecer? Sí. ¿Necesitaban madurar? Sí. ¿Necesitaban dejar algunas cosas? Sí, las necesitaban dejar. Hace unos años acá con los huicholes de Jalisco, ahí los hombres y las mujeres pueden tener pues 1, 2, 3 esposos o 2 y 3 esposas, y es normal, es normal ahí. Y una hermana, una persona que había conocido a Cristo estaba allí, y en una predicación se levantó y dijo: hermanos, pues ya entendí lo que dice la Biblia, y yo tengo 2 esposos, y aquí están, es este y este. Pero ya entendiendo lo que dice la palabra del Señor, yo voy a decidir solamente quedarme con él. Y ahí dijo: voy a quedar con él. Qué feo para el otro, ¿no? Pero tomó una decisión, porque lo que nos lleva la gracia, hermanos, es a transformarnos. La gracia nos da descanso, la gracia nos da libertad de poder decidir, la gracia nos da esta confianza. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadla bien. Y solamente termino los últimos versos hasta el 35, viendo cómo terminó esto. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron. Imagínense, ¿no? Tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que hacer esto. Imagínense, ¿se iban a regocijar? No, por supuesto que no. La gracia trae gozo, las obras traen carga, la ley trae carga. Se regocijaron después de que leyeron la carta, se sintieron consolados. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y conformaron a los hermanos con abundancia de palabras. No solamente llevaron la carta, sino que está ahí Judas y está Silas animando a los hermanos: no, hermanos, sigan adelante en la fe. Cuando Bernabé llegó a esta iglesia de Antioquía, la primera vez que lo mandaron a ver, y llegó y vio un montón de gentiles, y a lo mejor no vestían igual que los judíos, y andaban a lo mejor con sus cosas, de pronto lo que Bernabé ve solamente es una. Dice que cuando llegó Bernabé, creo que es en el capítulo, no sé si 11 o 12, el 11, cuando Bernabé llegó, dice que vio la gracia de Dios. Personas tan diferentes a nosotros conocen de Cristo, y entonces estos hombres los confirman, los animan, los consuelan con abundancia de palabra. Y dice el verso 33: y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero hay algo que pasa, hermanos. Una iglesia que vive en la gracia atrae a muchos, y no solo nuevos. Dijo Silas: yo ya no me voy de aquí, yo aquí me quedo. Dice el verso 34: mas Silas
Así les pareció bien el quedarse allí. Y vamos a ver más adelante en los viajes, ¿verdad? ¿Quién va a ir en esos viajes misioneros? Silas. Este hombre que llegó de una iglesia como Jerusalén, pero ha entendido claramente, viene a dar consuelo y terminamos allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, ¿qué haciendo? Enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Hermanos, gracias al Señor porque Hechos 15 está ahí. Ya está discutido. Ya está ahí. Ya no tenemos que estar diciendo, entonces, ¿qué? ¿La salvación tenemos que hacer algo más aparte de creer en Cristo? No. Ya está. Y fue un parteaguas también para la iglesia de Antioquía. Y vienen a cada iglesia y nos van a venir tal vez cada año, cada 5 años, cada 2 años, una vez más. De pronto alguien empieza a decir, no, es que no es suficiente. ¿A poco ya nada más con creer en Cristo y poner mi fe en Él para arrepentirme de mis pecados? No, yo creo que hay que hacer algo más. Tú tienes que decirle, no, esto es suficiente. Recuerda, hermanos, Cristo es suficiente. Nos ponemos en pie para orar. Yo quiero invitar en esta hora, si hay alguien aquí que de pronto ha estado cargando y diciendo, es que no sé cómo puedo ser salvo, cómo puedo tener relación con Dios, no lo sé, son tantas cosas, es tan difícil, es que hay tantas cosas que hay que hacer, hay tantas cosas que cumplir. Quiero decirte algo y quiero invitarte a que descanses en Jesús, porque lo que tú y yo no podemos cumplir, Él ya lo cumplió. Él ya lo hizo para que tú y yo pongamos nuestra fe en Él. Así que yo te quiero invitar, cierren sus ojos, quiero invitar, si hay alguien aquí, ahí en tu lugar, solamente dile, Señor, yo no puedo, pero tu gracia me sostiene. ¿Y cómo puedo acceder a esa gracia? Por medio de la fe en Jesús. Señor, ya no quiero vivir cargando. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y Él dijo, yo los voy a hacer descansar. ¿Por qué no descansas en el Señor? ¿Por qué no dices, nunca será suficiente lo que yo pueda hacer? Alguien me va a demandar más y más. Y si falla en un punto, ya me hice acreedor de todos. Pero Cristo dice, ven y descansa. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. ¿Por qué no confiesas tu pecado al Señor ahí en tu lugar? ¿Por qué no le dices, Señor, yo te necesito? Lo que necesito es a ti. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos instruye, porque nos corrige, porque nos guía. Gracias, Señor, por aquellos hombres que en un momento lucharon para, entre otras frases, decir, la salvación es solo Cristo. Solo Cristo. No le hace falta nada. No le hace falta nada. Porque Él pagó a cabalidad en la cruz. Porque su sacrificio fue perfecto. Porque agradó al Padre. Porque murió, fue sepultado. Dice tu palabra que al tercer día resucitó. Y Él me da esa certeza. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, Señor. Gracias, gracias, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos y te pedimos todo esto. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. El Señor los bendiga.